Las pruebas saber. Bueno, no son algo fácil de asimilar y menos en las actuales condiciones, menos pues cuando ha sido un año particularmente controversial, pero vamos a utilizar tres tips que considero de suma importancia, que son esenciales desde mi perspectiva, desde mi experiencia, para mejorar un poco los desempeños en dichas pruebas. El primer tip que deben ustedes tener muy en cuenta es el manejo del tiempo. Por esa razón es bueno que recurran a su reloj y si no tienen uno, consíganse uno prestado, porque se hace necesario tener en cuenta qué tanto avanzan ustedes en el desarrollo de ejercicios, de preguntas, de problemas, conforme el tiempo igualmente transcurre. Ok, entonces con respecto al primer tip, que es el manejo del tiempo, pues cabe resaltar que se hace necesario visualizar aquí dos cositas. Lo primero pues es su hoja de respuestas. Este es un formato tomado de la guía de orientación para las pruebas saber que se supone se iban a desarrollar de manera normal, ¿cierto? Iniciando el año y a mediados, como se habían programado. La tomé de ahí pues porque igual esto generalmente no cambia. Sin embargo, pues habrá que esperar. Eh, sus hojas de respuestas, ustedes a lo que les quiero hacer referencia es que ustedes van a empezar a llenar, ¿cierto? Van a empezar a llenar sus respuestas, van a empezar a marcar y mientras ustedes van, ¿cierto? Marcando, van llenando sus hojas, acuérdense que tienen que pues rellenarlos bien. Bueno, en fin, ustedes ya saben esa partecita y pues a mí se me dificulta. El caso es que ustedes deben visualizar el tiempo que llevan en la medida en que vayan avanzando. Porque si, por ejemplo, han pasado ya 30 minutos y ustedes apenas están resolviendo la pregunta 5, pues entonces están muy mal con respecto al manejo del tiempo. Ergo, lo que deben hacer no es estar viendo cada 2 minutos su reloj, sino pues en la medida en que vayan realizando diferentes preguntas, diferentes ejercicios, pues tomar en cuenta que no pueden demorarse más de 2 minutos en el caso de la primera sesión, teniendo en cuenta, reitero, que todo se maneje igual a como se había programado inicialmente. Entonces, hablo de 2 minutos porque para la primera sesión, la de la mañana, hay 131 preguntas que se deben desarrollar en 4 horas y media. Eso significa que yo tengo que dividir pues todo este tiempo en minutos, pues para saber cuántos minutos por pregunta voy a gastar, todo este tiempo en minutos que serían pues las horas pasadas a minutos, una hora tiene 60 minutos. Y son 4 pues 4 por 60, o sea, 240 minutos. Y hay una media hora adicional, entonces sumamos esos 30 minutos acá y me daría 270 minutos. ¿Listo? Eso pues obviamente lo divido entre 131 y me da aproximadamente 2.06 creo minutos. ¿Listo? Eso es para el caso de la mañana. En el caso de la tarde hay más preguntas y el mismo tiempo. Sin embargo, este promedio de minutos por pregunta lo pueden seguir aplicando aquí. ¿Por qué? Porque es que aquí se adicionan 13 preguntas que son del cuestionario socioeconómico, que se resuelven de manera pues muy rápida. Adicional a eso, porque aquí también hay menos preguntas y la misma cantidad de tiempo, pues porque miren que todas las preguntas de lectura crítica están en la mañana. En la tarde no hay lectura crítica. Adicional a eso, consideraría yo que la complejidad de las preguntas, por ejemplo, de matemáticas, de ciencias naturales y sociales, pues han de disminuir, ¿cierto? Respecto de la mañana.
Sin embargo, pues no se pueden fiar de eso. De todas maneras, ustedes manejen su tiempo. Entonces ese es el primer tip para que lo tengan muy en cuenta. No más de 2 minutos por pregunta. Ahora, no es que, reitero, no es que vayan a estar cada vez que hacen una pregunta, miren el reloj, cada vez que hacen otra pregunta, vuelven y miren, no, así no es la situación. La cosa es que ustedes vayan manejando la hora respecto del inicio de la prueba, pues para que no se vayan a topar con la situación de que se acabó el tiempo y ustedes van por acá apenas en la pregunta 68, por ejemplo, rellenando y ya le están diciendo el tutor del salón ya les está diciendo que queda media hora y ustedes por acá apenas, entonces luego tienen que llenar eso a la loca. Para que lo tengan por favor en cuenta. El siguiente tip es descartar opciones de respuesta. Recuerden que todos los puntos pues, son de selección múltiple con única respuesta, por tanto, eh, siempre van a encontrar ustedes opciones para descartar. De pronto en algunos ejercicios no es tan fácil, no es tan sencillo, pero en algunos otros sí que lo es. Por tanto, en pro de generar pues una mayor efectividad en el desarrollo de los puntos y teniendo ya las soluciones ahí en 4 opciones, de las cuales solamente una es verdad, solamente una es correcta, pues ustedes deben estar en la capacidad de descartar las que de manera inicial son evidentemente incorrectas. Eso les ayudará a ganar tiempo y a seguir avanzando de manera efectiva en el desarrollo de toda la prueba. Tip número 2. Descartar opciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una pregunta de matemáticas en la que se dice lo siguiente. En la figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. Tiene 60 metros de ancho y 100 metros de largo. Un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medida de los lados 100 veces menor que las medidas originales. El diseño de la maqueta medirá. Listo, y aquí están las opciones de respuesta. Yo empiezo a descartar pues teniendo claro esto. ¿Qué significa que sea 100 veces menor que 60 metros y 100 veces menor que 100 metros? Pues muy sencillo, dividir 60 entre 100. O sea, esto sería 0,6 y hablando de metros, pues metros, ¿no? 0,6 metros. Y esto sería pues un metros. Ahora hagamos la conversión a centímetros. Por aquí hay unas opciones que dicen centímetros. Pues si hablamos de centímetros, estos serían 60, ¿cierto? 60 centímetros. Y estos serían, pues obviamente, 100 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo hago para sacar eso? Pues si estamos 0,6 metros, multiplicamos por 100 y obtenemos 60 centímetros. 1 por 100, pues 100 centímetros. Listo, entonces con base a eso venimos a revisar las opciones y descartamos pues las que por ejemplo con unidades no corresponden. Entonces empezamos con la A, dice 6 por 10 a la menos 2 metros. Recuerden que esto es notación científica, ¿no? 10 a la menos 2 significa correr la coma 2 lugares a la izquierda. Entonces 1 y 2 lugares daría, eso sería 0,06, ¿cierto? 0,06 metros. No es correcto, listo, entonces ya, listo, descarto, no tengo que ver más. La B dice 6 por 10, otra, dice lo mismo, está la misma escritura en notación, pero fuera de eso dice centímetros. O sea que esta vaina es demasiado pequeñísima. No puede ser, la descartamos. 6 por 10 a la 1 metros. Eso es lo mismo que decir 6 por 10 metros. Si se supone que es una escala menor, ¿cierto? Que es 100 veces menor, pues no puede tener el mismo ancho. Por tanto, tampoco puede ser esta. Por tanto, aquí ya no, si ya descarté estas tres, si ya descarté estas tres, esas tres no pueden ser, no pueden ser, pues obviamente esta tiene que ser. Sin embargo, pues lo comprobamos, miren. 6 por 10 es 60. Estos son 60 centímetros. Y estos son pues 1 por 10 a la 2, o sea 1 por 100, pues 100 centímetros, que era lo que ya habíamos aquí establecido. Por tanto, esa es la opción. Y miren que la saqué descartando las demás. ¿Listo? Que es de lo que se trata este tip. Ustedes miran, analizan, descartan y marcan la que consideren. Y un último tip que considero también muy importante es recurrir a la pregunta antes del enunciado.
si y solo si los enunciados o la información presentada en la pregunta es demasiado extensa. Por ejemplo, en sus áreas de lengua castellana o de sociales, hay párrafos bastante largos que no les estoy diciendo que no los lean. Les estoy diciendo que vayan a la pregunta para ver qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere de la lectura de todos esos párrafos o de todos esos textos. En matemáticas, por ejemplo, hay enunciados bastante largos, un tanto complicados de entender y adicional hay gráficas. Por tanto, en lugar de ponernos a tratar de entender todo eso que posiblemente sea información que no me es útil para resolver la pregunta, pues debo recurrir inicialmente a la pregunta y luego devolverme a la información que requiera para resolver dicha pregunta. En ese sentido, entonces, el tip básicamente es ve a la pregunta y luego devuélvete al enunciado. Ok, el tercer tip básicamente es cuando nos encontremos con enunciados muy largos y exceso de información, pues no nos desgastemos tratando de entender todo esto a la primera, sino que nos dirigimos directamente a las preguntas para luego ver qué de todo esto nos es indispensable. En ese sentido, entonces, para este ejemplo nuevamente un problemita de matemáticas, miramos pues una gráfica particularmente, pues podría decirse complicada o bueno, estructurada. Acá pues tenemos un enunciado y no lo voy a leer, no voy a leer nada de esto, no voy a visualizar nada de la gráfica por ahora, voy a ir a la pregunta. Entonces miramos a ver. Se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta por... Y entonces están las opciones de respuesta. Entonces, ahora sí tenemos que venirnos aquí a la gráfica. Miren, aquí una vez la gráfica me dice torneos del Grand Slam y están todos. Abierto de Australia, Roland Garros, el Wimbledon, no sé cómo se pronuncia eso, y el Abierto de Estados Unidos. Miramos pues que, bueno, aquí están, miren, estos son los de al Abierto de Australia. Bueno, esto es en términos explicativos porque pues, realmente uno lo va visualizando y no necesita pues gastar tiempo en pues darle a entender a otro de qué se trata la gráfica, pero pues mi misión en este momento es explicarles a ustedes. Ok, entonces aquí están todos, vean los espacios blancos, Roland Garros, ese Wimbledon, entonces sería esto, acá están los abiertos de Australia, bueno, en fin. Y aquí están los jugadores, miren, el jugador A, B, C, D y E. Están todos estos jugadores. Entonces, nos dicen ya que este señor no es el mejor, no es el que tiene mayor porcentaje de victorias. Dicen que el jugador C, entonces esa conclusión es incorrecta, o sea que no fue él. ¿Qué tengo que ir a ver? Pues, ¿quiénes me mencionan aquí? Aquí dicen que no ganó Roland Garros antes de los 24 años. Miren, aquí podemos descartar esta opción. El que haya ganado o no torneos antes de los 24 años o después no tiene relevancia debido a que nos hablan del porcentaje de victorias en las finales. O sea, no nos hablan de las edades. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Pues nos dirigimos a los jugadores que nos mencionan aquí. Dice, el más efectivo es el jugador A con un 100% de torneos ganados antes de los 24 años. Bien, entonces el jugador A vemos que no tiene el 100% de efectividad. Miren, dice hasta los 24 años aquí esta flechita. Y entonces están todos estos torneos, pero resulta que ganó 5 de 7, o sea que no es 100% efectivo. Entonces esta tampoco puede ser. Ya vamos descartando la A y la B. Pasamos a la C, que entre otras cosas, miren, la D dice, no supera los torneos ganados en cancha dura el jugador A. Vuelven y lo referencian con respecto a la A. Entonces, si yo ya descarté las dos primeras y miro que esta pues tampoco puede ser, pues yo ya marcaría que es la C. Listo, esta debe ser la correcta. Sin embargo, lo comprobamos, hablan de 77,8%. ¿Cómo se comprueba? Jugador D, listo, vamos al jugador D, es este de aquí. Miren, tiene 14 títulos ganados. Esa es la operación que se debe hacer.
14 títulos ganados entre 18 finales. Hacen esa división y el resultado pues debe dar 0,778, que en porcentaje pues sería 77,8% y obtendría la respuesta correcta para ese ejercicio. Y no tuve que venir a ver todo el enunciado del ejercicio, no tuve que venir a hacer un análisis exhaustivo y minucioso de la gráfica. Solamente tomé la información que requería, que me era indispensable para solucionar la pregunta que me están haciendo. Entonces, ese es el tip. Vengo a la pregunta, concuerdo en qué información realmente necesito y entonces me devuelvo al enunciado, a la información y saco lo que necesito para resolver. Y ahí damos por terminados los 3 tips que tenía para darles, pero les voy a regalar un cuarto tip. Si resulta que ustedes llegaron, ¿cierto? A un punto en el que hay preguntas que no saben, no tienen idea de cómo se resuelven y deciden avanzar dejándolas en blanco, pues no les recomiendo eso. El cuarto tip es marquen una opción de pregunta, sea que sepan la respuesta o sea que no. Como yo suelo decirles a ustedes en clases, marquen la que les dicte el corazón, pero no dejen preguntas sin marcar. Cuarto punto, cuarto tip, no dejen preguntas sin marcar. Listo, y eso sería todo. Que estén muy bien. Espero que les vaya excelente en esa prueba. No se asusten. Lleven los elementos necesarios, por favor, y concentrados. Que estén muy bien.